categorías. Por ejemplo, podemos identificar varias categorías, pero una de esas está, por ejemplo, el oyente, el creyente, el discípulo, el siervo y el amigo, poniendo al amigo más alto que el siervo, más alto que el discípulo, más alto que el creyente, porque el ser amigo de Dios es impresionante, no tiene precio, no hay forma de pagar un honor de esa índole, ser amigo de Dios. Y miren lo que dice aquí, Juan capítulo 15, versículo 15: ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero es bonito ser siervo de Dios, pero dice que no sabe lo que hace su señor. O sea, ¿se recuerdan ¿cómo se llamaba? El centurión. Él decía: yo soy un hombre bajo autoridad, que tengo autoridad, y le digo a mi siervo ve, y él va. Pero ahí no dice, le digo a mi siervo ve, y el siervo, después de preguntarme para qué lo estoy enviando, entonces va. No, el siervo no pregunta. Una de las manifestaciones de un siervo es que muere a su voluntad. Por eso es que el siervo es tipificado en la Biblia como un buey. El buey, pues, si lo quieren ver así, biológicamente, el buey es hecho para procrear esa fuerza que él tiene. Es decir, pues multiplicarse y ser un animal que tiene autoridad. Sin embargo, cuando estoy hablando del toro, ¿verdad? Pero cuando lo convierten en buey, ya no es así. Aquí le quiero preguntar a Lalo, no sé si sabrá, pero si no sabe, pues yo más o menos sí lo sé, porque yo mis dos perritos, uno está castrado y la otra está esterilizada, entonces más o menos sé por qué se hizo eso. Pero a ver, Lalito, ¿tú sabes de eso, no? No, ya te dije de qué. Va, la pregunta es: ¿qué pasa con un perrito macho al que castran? ¿Qué sucede en su temperamento? O sea que si tú encontrás un perro macho que está ahí con una cuerda, ese regularmente no está castrado. Sí, pero no siempre, no influye tanto en el comportamiento, porque el perro a veces puede estar castrado, pero puede ser bravo. Ya tenemos una. Ok. Pero sí hay perros que se vuelven más dóciles. Pero esa es supuestamente la función de la castración, volverlos más dóciles, sobre todo porque pierden la posibilidad de competir con otros por las hembras, ¿verdad? Ok, un buey era un toro solo en el recuerdo. Él va y se pone a la par de un toro y parece igual, porque no es que dice, no, es que los bueyes no tienen cachos, no, nada que ver, son iguales que un toro, son toros. Pero el buey se pone a la par de un toro y le dice, somos de los mismos, y el toro se le queda viendo. No, le dice, no somos de los mismos, tú fuiste castrado, tú ahora perteneces a otro grupo. Y tú dices, ¿a qué grupo pertenezco? Al grupo de los dóciles, al grupo de los siervos. Entonces, la Biblia compara a los siervos con bueyes, porque lo que está diciendo es, el siervo pierde su capacidad de decidir. Por eso cuando tú subes aquí y te toca la alabanza, ministrar la alabanza, o predicar, o ministrar las ofrendas, a veces te pedimos, no a veces, sino te pedimos que vengas lo más presentable posible. Y hay calor, y dices, yo quisiera venir en short y con chanclas, pero subes y todo elegante y todo. ¿Por qué? Porque rendiste tu voluntad. Dejas que alguien más te diga cómo cambiarte. Y eso sí es bien difícil. Bien difícil, porque yo aprendo con el paso del tiempo que la libertad que tengo la puedo usar en todo, y es cierto. Pero parte de esa libertad es para dejarme castrar y que me convierta en un siervo. Pero aunque es bonito ser siervo, la verdad es que
Bueno, la Biblia dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Y a quiénes? A los siervos, ¿verdad? Pero el ser amigo de Dios es un nivel superior. Dice aquí, porque al siervo no sabe lo que hace su señor. En otras palabras, encuentran un siervo en una hacienda en donde buscan al dueño que siempre está ahí, y le dice: ¿está tu patrón? No, no está. ¿Y dónde anda? ¿Quién sabe? A mí no me dice nada. No deberías de saber. No, disculpe, yo aquí soy siervo. ¿Y quién nos puede decir? Allá está don Nico, él es amigo, él no es siervo, él es amigo. A él pregúntenle: don Nico, disculpe, ¿usted sí sabe? Sí, él fue a la farmacia porque hay un medicamento que había que comprar, ya no tarda en venir. Ahí está la diferencia. Claro, si usted me dice: pero yo conozco hacendados que tienen su gente trabajando ahí y que a ellos se les llama, bueno, está el dueño de una hacienda y al que trabaja ahí, él sí sabe a dónde va su jefe. Sí, pero la lógica no es así. Por ejemplo, ¿será que los que trabajan en Coppel saben qué está haciendo ese día el dueño de Coppel? ¿Sabrán los que trabajan en Coppel cuántos dueños tiene Coppel? ¿Sabrán a qué se dedican? ¿Saber la familia del dueño? No saben eso. Ellos solo trabajan ahí. Pero dice pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. ¿A ustedes les gustaría conocer cosas que nadie más conoce? A mí sí. A mí me gustaría que el Señor me dijera: mira, prepárame a la iglesia porque en 2 semanas vengo. Yo ahí los voy a rogar a ustedes a su casa: por favor, conviértanse, en 2 semanas viene ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como amigo me dirían esos detalles. Entonces es necesario que nosotros nos convirtamos en amigos. Pero dice la Biblia: el que quiera tener amigos, ¿qué dice? Que se muestre amigo. O sea, tú no puedes decir: es que él no quiere ser mi amigo. ¿No será que tú no estás mostrándote como amigo? Porque uno no le pide a la gente: sé mi amigo, ¿verdad que no? No, eso se da con naturalidad. Cuando uno siente: mira, te presento a mi cuate. Ya le dijo cuate. Al contrario de un novio, ¿verdad? Ahí sí, primero tiene que preguntar: mira, ¿quieres ser mi novia? Pero un amigo no. El amigo es por sus hechos, por cómo se comporta. Dice la Biblia que un amigo ama más que un hermano en el tiempo de angustia. ¿Por qué? Porque un amigo llega a tener lazos tan fuertes con una persona que es bien difícil separarlos. Ahora, fíjense que yo veo en la Biblia varias referencias. Por ejemplo, ¿a quién le llamaron amigo de Dios en la Biblia? Ok, si ustedes quieren saber cómo se comporta un amigo de Dios, una de las formas es ir a ver cómo se comportaba Abraham. Entonces dígame una de las características que tenía Abraham. ¿Cómo? No te oí, pero por la expresión de todo, mejor ni te pregunto qué dijiste. A ver, una característica por la cual él era amigo de Dios. Tenía fe, se comunicaba con Dios como que estuviera ahí a la par. Es decir, la fe era clave. Entonces ya podemos ver nosotros que si tú quieres ser amigo de Dios, tú tienes que tener fe. Porque no puedes decir: no, el Señor es mi amigo, pero es un incrédulo a morir, ¿verdad? Cualquier cosita que pase, saber si va a suceder eso. Yo mejor hago tal cosa porque no creo que haga tal cosa. No, si lo que Dios quiere es que tengas fe. La fe es el patrimonio de la cristiandad. No hay cristiandad sin fe. Por eso dice la Biblia: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Entonces, ¿qué va a venir a buscar? Fe. Sí, tenemos que saber eso. ¿Qué viene a buscar el Hijo cuando regrese? Fe. Entonces, en otras palabras, ¿qué viene a buscar? Amigos. Ojo, no te conformes con ser discípulo. Primero llega a ser discípulo, pero después transiciona y conviértete en un siervo.
Hermano, pero si yo ya sirvo aquí, sí, puedes servir, pero no necesariamente por eso eres siervo. Un siervo es aquel que ha rendido su voluntad. Es aquel que ya no se pone brincón. No, pero ¿por qué? Si en aquella iglesia lo hacen así, ¿por qué aquí no? Muérete. Qué feo que un pastor diga eso, ¿verdad? Muérete. Pero la verdad es lo que tienes que hacer. ¿Te quieres convertir en un siervo para después catapultarte a ser un amigo de Dios? Muérete. Y ahí hablamos de la fe. Para tener fe hay que morir. A ver, ayúdenme a predicar. ¿Para qué tengo que morir yo? ¿Cómo? Si yo digo que tengo fe, ¿a qué tuve que morir? ¿A cuál? Puede ser. Sí, pero no llegan, es lo mismo, ¿verdad? Pero, a ver, sí, al razonamiento. Porque ¿qué es lo primero que brota cuando yo quiero tener fe? La incredulidad por el razonamiento. Porque ¿qué es lo que trae la incredulidad? La mente empieza a maquinar, es imposible. Por ejemplo, esta botella está llena de agua. ¿Cómo? Ya vieron, y así es la obediencia. Entonces, esta botella está llena de agua. ¿Sí o no? No. ¿Pero por qué dices tú que no? Porque tu razonamiento te dice, no, el lleno no es eso. Lleno debería estar hasta aquí, pero no está lleno. Ok. Entonces hay que morir al razonamiento para tener fe. Y tener fe para convertirnos en amigos de Dios. Entonces, yo veo muchos casos de gente que se convierten o que son amigos de Dios y que necesitamos nosotros que al ver sus características saber en lo que nosotros tenemos que convertirnos. Entonces miren esto. ¿No ustedes sabían que Jetro, el suegro de Moisés, también se llamaba Reuel? Es el segundo nombre que se le da a Jetro. Entonces a veces algunos dicen, ahí está, Moisés se volvió a casar, porque allá dice que Jetro es su suegro y después dice Reuel su suegro. ¿Cómo así? ¿Tenía dos suegros? No, es el mismo, tenía dos nombres. Fíjense que Reuel significa amigo de Dios. Entonces Jetro nos da una cátedra de cómo se comporta un amigo de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a revisar las pocas actuaciones que aparecen en la Biblia de Jetro, y con esas vamos a hacer una radiografía de un amigo de Dios. ¿Les parece? Hagámoslo y analicemos cómo actuaba Jetro. Por ejemplo, díganme algo que ustedes creen que Jetro no hacía. ¿Cómo? Mentir. Sí, es cierto. Y lo podemos ver solo con leer los pocos textos, que en ninguna de esas miente. Entonces, un amigo de Dios no miente, por ejemplo. Pero esto es una conclusión a partir de una deducción. Porque la Biblia no dice, y Reuel y Jetro no mentía. No dice así. Pero deduces porque no lo dice. Y está bien. Pero esa me parece que, aunque es válido, a algunos les podría activar su razonamiento y su incredulidad. Y decía, no, ¿cómo así? Ahí no dice que él no mentía. ¿Y cómo sabemos nosotros? Por ejemplo, si yo escribo una historia de ustedes, de toda su vida, y me centro en los últimos 15 minutos que han estado aquí, pregunto, ¿yo puedo omitir algo de ustedes, sí o no? Entonces, si la Biblia nos relata en pocos textos lo que dice de Jetro, cualquiera podría decir, no, él, ¿y por qué decimos que no es mentiroso? Y si toda la vida que tenía, ¿verdad? Pero la Biblia no miente. Entonces, vean, esa es una deducción, pero ahora veamos lo que está implícito. Por ejemplo, Jetro significa su abundancia, su excelencia, más de la medida, lo que queda, exceso, superioridad,
excedente, ventaja, ganancia, excepcionalidad, riqueza. A ver, ayúdenme ustedes. Si Reuel, que significa amigo de Dios, también se llamaba Jetro, y Jetro significa esto, ¿qué podemos deducir que tiene como característica un hijo de Dios, un amigo de Dios? Sí, ambas. Y me quiero enfocar en la última porque abundancia también es excelencia. Pero en lo que hacemos somos excelentes. Nos volamos la barda cada vez que hacemos algo. O somos, perdón por la expresión, no estoy hablando de usted ahorita, dije somos. O somos mediocres. Todo es así. Hijo, póngame las servilletas en la mesa. ¿Las puse en la mesa, sí o no? Sí, pero no lo hice bien. Eso, en lugar de ser agradable, es desagradable. Entonces no lo hice con excelencia. Exceso, es decir, da siempre más allá de lo que se le pide. Él es excepcional, es más de lo que se espera de él. Superioridad. Por eso es que yo considero que Daniel era amigo de Dios, porque a Daniel dice que era superior a todos. A él le decían, vamos a hacer, solo estoy por ejemplo, vamos a hacer un holocausto, y todos llevaban su carnerito, su cordero, todos llevaban su buey. Él llevaba 10 cabezas, eso no lo dice la Biblia. Él llevaba esto, llevaba el otro, y ¿qué más hace falta? Así era Daniel, un día dice Daniel, salió una ley que al que esté hablando con cualquier dios que no sea el rey, que le haga peticiones a cualquier dios que no sea el rey, a ese lo van a meter al foso de los leones. ¿Saben qué hizo? Bueno, llegó a su casa, abrió las ventanas, y encima de eso, enfrente de las ventanas se ponía a orar, como quien dice, bueno, ahora van a ver quién soy. Ahora van a saber que yo hago la diferencia. ¿Y por qué digo que era amigo de Dios? Primero porque le revelaron cosas que después fueron confirmadas por Juan en Apocalipsis. Pero hay otras cosas. Era amigo de Dios porque el Señor literalmente lo sacó del foso. Porque era un hombre de palacio. Cuando metieron a los amigos de Daniel en el horno de fuego, Daniel estaba en el palacio. Quiere decir que a los que son amigos de Dios en medio de la tribulación, ellos van a estar en el palacio. Aquí la tribulación y ellos metidos en el palacio. Entonces nos conviene ser amigos de Dios, pero tenemos que buscar la excelencia. Es decir, no seamos conformistas. Me gusta mucho ver cómo entrenan estos de, ¿cómo le llaman? Parkour, así es, ¿verdad? Me gusta mucho porque ahí salen, ¿verdad? Estos y todos los de juegos extremos, ¿verdad? Que salen, que saltan y son lugares bien altos y en las primeras se caen, pero lo siguen probando, lo siguen intentando y en un punto que ya lo logran, ya no se caen, ya saben cómo hacerlo, pero a veces nos caemos en la primera y ya no lo volvemos a hacer. Tenemos que tener excelencia en todo lo que hacemos. Fíjense que yo, la verdad, un excelente estudiante no fui. ¿Por qué? Porque yo tenía compañeros que eran una eminencia, eran buenos. Esos no estudiaban para exámenes y yo sí. Y yo me tenía que desvelar, ¿verdad? En el último día, no porque no hubiera estudiado antes, sino porque había cosas que no se me quedaban, estudiando. Pero lo que sí tuve es ese deseo por ser excelente. Cuando yo entré a la universidad, yo me había graduado de prepa, de contador. ¿Sí saben qué es eso, verdad? Me había graduado de eso. Y yo entro a la universidad a una carrera para estudiar agronomía. Nada que ver una cosa con la otra.
Y de entradita, todos me decían: te va a ir mal, porque no has llevado ni matemática, no has llevado biología, no has llevado química, no has llevado estadística, nada. Y ahora te estás metiendo, no vas a poder. Entonces, ¿qué hice yo? Me le pegué a unos compañeros que ellos venían de una escuela de agricultura, o sea, se habían graduado de la prepa de una escuela de agricultura, entonces ya iban encaminados. Me les pegué a ellos. Entonces ellos estudiaban un poquito y lograban ir sacando las clases. En mi caso, yo estudiaba un montón, pero mi meta era: no me quedo atrás de estos. Y al terminar los primeros 2 años de universidad, me di cuenta de algo. Cuando vi quiénes iban en limpio en todos sus cursos, todos los que fueron de la escuela iban en limpio, y yo también. Entonces me di cuenta que cuando uno está en desventaja, la excelencia sí puede a uno nivelarlo. Muchas veces, por ejemplo, yo creo que está demostrado: no todo el que toca un teclado, toca una batería, es porque trae en las venas o trae esa inteligencia musical, sino que el esmero, la dedicación, la excelencia hace que empiece a hacer más esfuerzo que los demás y termina tocando el teclado, tocando la guitarra. Claro, el que ya trae eso no le cuesta tanto. Rápido dice los tiempos, y el otro: ay, perdón, le lo voy a hacer mejor a la próxima. Y se esfuerza, pero al otro no se le da normal. Ustedes han visto a ese niño que toca la batería en una orquesta. Tan lindo el niñito ese, ¿va? Lo ponen y ahí está. Y el papá le dice: ya, ¿verdad? Entonces se hace un ladito el papá y sigue el niño, ¿verdad? Feliz. Hasta que lo tienen que parar. Pero él, pregunto, él toca así. En el caso de él estoy hablando. ¿Toca así porque se dedicó mucho a la batería solamente, o porque ya trae algo? Él ya trae algo. Es obvio. No a esa edad, la mayoría de nosotros, ¿qué estaba haciendo? Jugando carritos en la tierra. Él en la batería. Entonces, la excelencia es una característica de un amigo de Dios, no los acomodados, sino los que son excelentes. Entonces, veamos, pues, hablemos de Jetro un poquito y veamos cómo actuaba en momentos importantes. Empecemos con este. Éxodo capítulo 2, versículo 16. Y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces, primer característica que yo veo, no sé si la primera, pero una característica que yo veo en Jetro, que era un amigo de Dios, es que era pastor. Ahora, o sea que para ser amigo de Dios hay que ser ministro. No necesariamente, sino, recuérdense ustedes que en el pasado los israelitas eran prácticamente los pastores de ovejas. ¿Se recuerdan cómo comía José? Cómo comían los siervos de José y cómo comían los hermanos de José. ¿Se recuerdan de esa escena? Dice la Biblia que comían aparte, le sirvieron aparte a los hermanos de José. ¿Por qué le sirvieron aparte? ¿Y por qué los siervos de José también se sentaban aparte y no con él? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué se sentaban aparte? ¿Cómo? No, porque si no si no, los siervos se hubieran sentado con los invitados. Una es esa, pero otra es que los egipcios aborrecían a los israelitas. Y dice que Egipto odia a los pastores. Entonces no podían comer juntos. Entonces, ¿eso qué nos da a nosotros?
que Egipto no tenía nada en Jetro. Jetro no tenía receptores, no tenían un vínculo los egipcios con Jetro, porque Jetro era pastor. Y dice que Egipto odia a los pastores. Entonces, entre más alejado del mundo estés, más cerca de convertirte en amigo de Dios estás. Amén. Es bien importante que lo veamos, porque si queremos convertirnos en amigos de Dios, tenemos que terminar aborreciendo Egipto. Pero ¿el Egipto qué representa? El mundo. Pero ¿y no vivimos en el mundo, pues? Entonces, ¿de qué trata esto? Como decía mi esposa, no tener costumbres egipcias. ¿Se recuerdan de Jesús que decía: ya viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí? En otras palabras, si lo quieren ver así, Jesús en ese momento está diciendo: yo soy como Jetro. Egipto no tiene nada en mí. Si a ti te están afectando cosas constantemente, se te activan receptores, tú sí estás un poquito lejos de convertirte en amigo de Dios. Tienes que empezar a botar y a quitar de ti los receptores que puedas tener. Receptores, yo tengo un teléfono y ya no lo tengo, está ahí. Pero digamos, si yo a cualquiera de ustedes les mando un mensaje ahorita, ¿cómo sabe al que le mandé el mensaje que a él fue el que le escribí? Pero ¿será que le llega a todos? Solo al que le llegó el mensaje. Entonces, ¿quién tiene en ese momento el receptor activado? Al que le llegó el mensaje. Entonces, Egipto tira señal, pero solo aquellos que tienen un receptor le reciben esa señal. ¿Quieres convertirte en amigo de Dios? Quita los receptores de tu corazón. Ok, mira esta segunda. Éxodo 2, capítulo de 18 al 20. De esto hablábamos anoche un poquito. Cuando ellas volvieron a Reuel, miren, aquí ya no es Jetro, aquí es Reuel, pero es el mismo. Su padre, cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, él dijo: ¿por qué habéis vuelto tan pronto hoy? Respondiendo ellas: un egipcio nos ha librado de mano de los pastores y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y él dijo a sus hijas: ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado al hombre? Invitadlo a que coma algo. Esto habla de agradecimiento. Un amigo de Dios es agradecido. Reuel ve que sus hijas llegan y les dice: ¿por qué viene tan pronto? Y las hijas les dice: es que hubo un conflicto ahí en donde está el pozo y los pastores no querían que nosotros diéramos agua a las ovejas, pero un egipcio apareció y nos protegió. Pero no era egipcio, era Moisés. Nos protegió, nos defendió. Y viene Reuel o Jetro y les dice: ¿y por qué vienen solas? Algo así, le dieron las gracias siquiera. No, vayan por él y lo traen, invítenlo a comer. Le vamos a hacer partícipe del agradecimiento que tenemos por lo que él hizo. Como quien dice: si no hubiera sido por él, se las lleva al río a ustedes. Pero le estaba dando una cátedra a sus hijas: sean agradecidas. No porque te hagan un favor, la gente está obligada a hacerlo. Por eso se llama favor. Fíjate que hay una experiencia que yo tuve en la segundo ingreso que tuve a México, que ahí me marcó eso, y he visto muchas actitudes así. Yo estaba en la combi, estaba por subir a la combi allá en el Ceibo, en Tenosique, pero ya en la frontera, ¿verdad? Estaba por subir a la combi y había una señora arriba de la combi, subida ya. Y entonces cuando iba a subir me dice: páseme la bolsa. Solo así.
Yo estoy acostumbrado a que cuando uno pide algo, lo pide por favor. Así me enseñaron a mí, que eran palabras mágicas. ¿A ustedes no les enseñaron así? Le decían, ¿cuáles son las palabras mágicas? Gracias y por favor. Entonces las tenía que aprender a usar uno. Y si no, cuando uno le decía, papi, pásame esto, uno le enseñaba a sus hijos, o le enseñaban a uno. ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor, va, aquí está. Pero esta señora me dice, páseme la bolsa. Y se la paso. La agarra y sigue. Y entonces yo sí, por favor y gracias, le dije yo. Y dije yo, ahorita le di una su enseñanza. Se volteó ahora así y siguió. Dije yo, qué bárbara. Pero lo peor es que no es la única persona que me encontraba así. Les pregunto, ¿ustedes miran que eso es normal en la actualidad? Que mucha gente hace eso y no les molesta. ¿A que sí? Cae mal. ¿Por qué razón le ayudarías a una ancianita a llevar su bolsa de aquí para allá cuando la veas? Por ejemplo, ¿estás obligado a hacerlo? No, pero lo harías. Sí. Ahora, ¿lo haces porque tienes ese principio? Porque quieres hacerlo. Y aunque ella es ancianita, pues al menos ella, gracias mijo, es que se siente delicioso eso. Pero si encima de eso, apúrate, patojo, muchacho, pues, chamaco, apúrate. Te aseguro que a la otra no le ayudas. Y dice, señora malagradecida, ¿verdad? Entonces, el agradecimiento es importante. Vaya, pues, un hermano aquí en la iglesia viene y tú estás ahí llorando y todo, y te da una servilleta para que te seques, y tú a tiempo levantas la cara. Es un servidor de la iglesia. ¿Qué es lo que tienes que decir tú? Gracias. No porque si yo le digo gracias, ahí está su pago, el pago se lo va a dar Dios. No, no seas maleducado. Gracias. Porque Él es siervo de Dios, no tuyo. ¿De acuerdo? Y aunque fuera siervo tuyo, el gracias no pelea con nadie. Tan lindo que es ver dueños de empresas que le dicen a sus trabajadores, pásame eso. Y cuando llega, gracias o por favor. Es impresionante, porque tienen la humildad de reconocer que esos principios que aprendieron en la casa superan el cargo que ellos tienen. Porque ahí sí hay una obligación de un jefe a su empleado. Mire, dígame qué precio tiene tal cosa. Es obligación. Pero tan lindo que es decir gracias. El agradecimiento es importante. Ahora con Dios, ¿será que te habrá dado Dios algo en la vida alguna vez? ¿Será que tienes algo que de veras sabes que Dios te lo dio? Y la pregunta, ¿y Dios cuando te lo dio escuchó gracias? Esa es clave. O a veces el Señor, no, yo le he dado esto y no me dio las gracias. ¿Cuántas cosas tendríamos que hacer memoria? Por ejemplo, vamos a ver, los que han trabajado, ya sea que han trabajado de forma fija en un lugar, o que para unas vacaciones trabajaron, o bien en la casa les dijeron, va a hacer tal cosa y te vamos a pagar tanto, y lo hizo, y de ese dinero se compró algo. Les pregunto, para esa persona también es sencillo decirle al Señor cuando ya tienen eso, gracias Señor, o será más complicado. La pregunta mejor la voy a hacer de otra manera. ¿Qué es más fácil? ¿Dar gracias porque me pusieron aquí una botella de agua? ¿O ir yo, traer la botella de agua y ponerla aquí y dar gracias? ¿Qué es más fácil? Dar gracias cuando alguien me lo pone aquí. Pero la pregunta es, ¿realmente quién proveyó esta agua? ¿El Señor? No, el hermano la trajo, pero Dios la puso en nuestras manos. ¿No les he dicho yo pues que en esos alfolí pasan milagros? Pasan milagros. Nosotros en medio de la pandemia nos cambiamos para acá. Y no les voy a decir cuánto.
Pero aquí pagamos nosotros 3 veces lo que pagamos allá. Y mis hijos son testigos. Allá, solo les estoy contando el milagro, ¿de acuerdo? Cuando hacíamos cuentas de las ofrendas y los diezmos, lo que recibíamos apenas alcanzaba para pagarlo de allá. Y nos pasamos para acá, y solo nos pasamos para acá. Las ofrendas y los diezmos alcanzaban para pagar acá. ¿No les parece a ustedes que hay algo raro? Sí, ahí hay un milagro. ¿Creen que ha faltado algo? Nada, nunca ha faltado nada. Pero ¿será que no habrá alguien, algún hermano que alguna vez no haya podido diezmar? Sí. ¿Pero por qué no falta? Porque el que provee es Dios. Entonces tenemos que ser agradecidos. ¿Tú conoces amigos que tengas tú que tal vez no van a poder ir a la universidad porque no tienen dinero? ¿Y tú puedes? ¿Será que puedes porque tu papá o tu mamá son súper esforzados? También, pero ¿quién les da la fuerza? Entonces tenemos que ser agradecidos. Fíjate que aún con los papás no podemos ser malagradecidos, decirle, no, si él tiene la obligación. Sí, pero no se vale. Porque ¿cuántos malos padres hay? Que le dicen a los hijos, no, ya estás grandecito, ay, mira qué haces. Pero los tuyos no han hecho eso. Los tuyos te dicen, yo te voy a apoyar, hijo. Sea agradecido, sea agradecido. Y vas a ver cómo te va a cambiar todo alrededor y te vas a ir convirtiendo en un amigo de Dios. Seguimos. Éxodo 18:12. Recuérdate que Jetro no era israelita. ¿De dónde era Jetro? De Madián. Dice acá, y Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios. Y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Entonces, este hombre hizo una ofrenda al Señor sin ser israelita. En otras palabras, podríamos decir, para él era sorprendente. Porque nos visita alguien a la iglesia y al final se me acerca y me dice, mire pastor, yo no soy cristiano, pero yo recibí del Señor que yo le tengo que dar una ofrenda. A mí eso me impacta. No es que no me impacte que ofrende un cristiano, pero me impacta que uno que no es cristiano ofrende. Porque uno dice, ¿qué nivel de obediencia y de amor? Porque ¿qué sucede cuando uno ofrenda? Muere. Otra vez, miren, el morir. A ver, no sé cuánto cargo aquí. No sé cuánto tengo aquí. Pero de repente digo, no lo estoy diciendo, sobre todo a mis hijos, no estoy diciendo eso, pero digamos que yo digo, bueno, al salir de aquí nos vamos a ir a comer a un lugar y lo que está aquí nos va a servir para comer. Pero si yo vengo y para ofrendar, y al momento de la ofrenda digo, yo no voy a dar todo, lo agarro. Pregunto, ¿di porque tenía mucho o por qué di? Por amor. Pero ¿qué tuve que hacer para morir? ¿A qué morí? Sí, ¿cuál era mi voluntad? Entonces puede hacer que no coma hoy en la noche, pero lo ofrendé. Porque uno no ofrenda lo que no tiene, tú ofrendas lo que tienes. Les voy a poner otro ejemplo. Miren pues, santo Dios. Miren pues, un ejemplo. Con B de vuelta, ¿ok? Mejor con V de vuelta, porque si no, van a decir, es que fue con falta de ortografía. Entonces, miren pues, miren lo que voy a hacer. Trae el alfolí. Pero rápido, con excelencia, así va, Borta, voy corriendo. Eso, ahí está.
Mire pues, tú vas a recibir la ofrenda hoy. Ofrenda. Da ofrenda. 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 Eso, sentate. Lindo, ¿eh? Miren. Gracias, papito. Ahí me devuelven mi siempre. No. Fíjense que, ¿por qué puse ese ejemplo? Porque los ejemplos se ponen realmente con lo que uno vive y cómo vive. Por ejemplo, Abiel puso el dinero ahí, pero ¿quién ofrendó? ¿Verdad? Va, entonces, cuando tú ofrendas, ¿qué estás reconociendo? Cuando tú ofrendas, ¿qué estás reconociendo? Que lo que tienes es de Dios. Y el que te dio eso para ofrendar, te lo va a devolver. Amén. Va, entonces, otra cosa. Imagínate que ahorita estuviera yo, ay, mis 100 pesos. Ay, entonces no ofrendé. Al rato, como soy pastor, podría ir, yo agarro mis 100 pesos ahí, pero no lo voy a hacer. Porque yo reconozco que ese alfolí es un vientre. Y yo lo que hice fue poner una semilla en ese vientre. Y eso va a fructificar. Vas a ver que, bueno, algún día te voy a contar, pero más temprano que tarde yo voy a ver un milagro de eso, del ejemplo que te acabo de poner. A mí no me dolió poner este ejemplo. No me dolió. Ahora, te voy a decir a qué morí. Y mis hijos también. A eso no. A 3 taxis. O sea que 3 veces me va a tocar que irme caminando. No te quiero, ay, pobrecito el pastor. No, créeme que yo no estoy pensando en eso, pero Dios sí lo ve. Dios dice, hijo, vas a caminar, papito, no importa, yo camino. Seguro, hijo, ay, ya lo di. Esa es la actitud de que ofrenda. Pero ¿sabes qué va a pasar? Que o me voy a encontrar un billete tirado, o me van a ofrecer ray, o no sé qué va a hacer el Señor, pero el Señor va a decir, no, llévenselo en auto. Y si no, que no llueva para que pueda caminar, que se oculte el sol. Algo va a hacer el Señor y va a ser un milagro. Pero lo importante de Jetro es que murió. Hasta ganas de salbutes me dieron ahorita, fíjate. Nada, son bromas. Aprende a ofrendar. Aprende a dar. No digas, por favor, no tengo. No digas. ¿Sabes por qué? Te voy a contar mi experiencia de estudiante. Claro, yo sé que todos somos diferentes. A mí me daban una cantidad para pasajes y dentro de eso una cantidad pequeñita para que yo comiera. ¿Sabes qué hacía yo? Agarraba todo el dinero y sacaba mi diezmo y sacaba mi ofrenda de ese dinero. ¿Y sabes qué? Nunca me tuve que ir a pie a mi casa. Nunca. Siempre comía, y cuando no comía no tenía hambre. Y aprendí el secreto de ofrendar y diezmar. Por eso a mí no me cuesta. Un día, hace mucho tiempo, haz de cuentas que te lo voy a pasar a pesos para que tú me entiendas de cuánto estamos hablando. Hace como más de 20 años, yo ganaba como 7,000 pesos. Eso ganaba. Y yo le dije en una oración al Señor, y ahora digo, ay Dios, qué mal está. Pero yo le dije al Señor,
yo quisiera ganar 25,000. El equivalente, ya estoy convirtiendo, para diezmar 2,500. Ahí estaba hablando de una manera muy mezquina, como diciéndole al Señor: Señor, no te puedo diezmar, pero si tú me prosperas, yo te voy a diezmar, porque ahí sí voy a poder, porque voy a tener bastante. Te voy a decir algo. Llegó un momento que yo gané al mes casi 80,000 pesos. ¿Y crees que me costaba diezmar? No, porque aprendí desde abajo. Esto yo no te digo, ¡ala! ¿Cuánto dinero? El dinero va y viene, hombre. Pero cuando tú aprendes el principio, lo haces con todo tu corazón. Entonces, ¿quieres ser amigo de Dios? Aprende a darle a Dios y a ponerlo a Él por mayor que tú, porque uno ofrenda al que mira mayor que uno. Amén. Reconoce la autoridad de Dios y hazlo, y te vas a convertir en un amigo de Dios. Otro, Éxodo 3:1. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. A ver, el que era el dueño de las ovejas era Jetro, pero ahí vemos que el que está pastoreando es Moisés, está apacentando, es Moisés. Quiere decir que Jetro sabía delegar. ¿Y esto qué tiene que ver? Porque tan bonito que es mandar, hace esto, hace el otro, hace no sé qué. Sí, pero no es lo mismo mandar que saber delegar. Saber delegar es confiar en la capacidad de otro que lo puede hacer igual o mejor que tú. ¿Por qué a veces las cosas no caminan bien? Porque yo creo que si no lo hago yo, las cosas no funcionan. Tenemos que aprender a reconocer en el que está a la par que puede hacer cosas igual o mejor que nosotros. Que me perdone Elías, pero cuando Elías se vio acorralado, lo que Elías dijo: Señor, ¿qué vas a hacer? Si me matan a mí, te quedas sin representante en la tierra. Y el Señor le dijo: ¿cómo no, Chon? Le dijo: tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas todavía. Yo puedo sacar siervos de debajo de las piedras si quiero. Entonces, ¿qué problema tenía Elías? Que él creía que tenía mente de hijo único. No, tú tienes que saber que el que está a la par tuya tiene algo de Dios que puede ser igual o mayor que lo que tú tienes, y tienes que reconocer en él eso. Saber delegar es un principio que nos va a servir incluso allá afuera, pero aquí también nos sirve. Entonces, aprende a reconocer lo bueno del que está a la par. ¿De acuerdo? Bueno, Éxodo 18, versículos 5 y 6. Y vino Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde éste estaba acampado junto al monte de Dios. Y mandó decir a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Bueno, ayúdenme. ¿Qué característica podemos ver aquí de Jetro? Sí. Que entiende cuál es su función, porque le dice: yo, tu suegro. Entiende su función, pero respeta y no estorba la función de los demás. ¿Por qué? Porque dice: aquí estoy yo, tu suegro. Y no le dijo: vine con mi hija y con mis nietos. Vine con tu mujer y con tus hijos. Y después dice: con los hijos de ella. Como quien dice: yo aquí ya no tengo velo en este entierro. Yo soy el papá de tu esposa, pero hoy no vengo como papá de tu esposa, sino vengo, pero lo dije mal, no vengo como papá de ella, vengo como tu suegro. Es decir, reconozco que tú ahora es el esposo de ella y tienes autoridad sobre ella, no me puedo meter sobre esa autoridad.
En otras palabras, yo no puedo, Moisés, agarrar a tus hijos a leñazos porque soy el abuelo. No, porque tú eres el papá. Y mi hija es la mamá. Entonces, aunque yo podría decir que tengo una autoridad sobre mi hija porque es mi hija, ahora esa autoridad yo te la delegué a ti. Y ella puede dirigir a sus hijos como a ella y a ti les parezca bien. Yo no me puedo meter. Pero eso representa el entender cuál es mi función y no estorbar la función de otros. Pero para eso tienes que entender cuál es tu función. Aquí el ejemplo, perdón que lo ponga así, pero porque casi todos están en la alabanza. Entonces me es difícil poner otro ejemplo. Pero por ejemplo, aquí todos están en la alabanza y al menos 2 tocan la guitarra, al menos 2 tocan el teclado, todos cantan. Entonces imagínate que el que está tocando la guitarra, con el teclado lo voy a hacer. El que está tocando el teclado, mira que el de la guitarra, ahí está el de la guitarra, no sé cómo le hace, sacando ahí su mejor solo. Y viene el del teclado y le mueve, no sé qué le mueven, bacho, y empieza a sacar el teclado. ¿Qué es lo que va a pasar? La guitarra, ¿qué va a pasar? Va a dejar de sacar las notas del teclado por ocuparse de la guitarra, por competencia. ¿Pero por qué sucedió eso? Porque no entendió el del teclado que su función era tecladear. Su función era tocar el teclado. Dice ahí un meme, ¿verdad? Una cosa tenías que hacer y la hiciste mal. Dice. Sale uno en una orquesta con el palo, aquel, ¿verdad? Y entonces, ¡pum! Y le sale volando el palo, ¿ya lo vieron? ¿Y ese que le pega a una doña o no? ¿Cómo? A la violinista, pero en el pelo se la deja o no? Le pega. Entonces, tengamos cuidado en saber hacer lo que nos toca hacer y hacerlo bien. Y no ponernos a pensar, es que a mí me gustaría estar aquí mejor en el violín o en el violoncelo o en el contrabajo. Contrabajo, sé tocar esto. Entonces, hagamos lo que nos toca hacer. ¿Para qué vas a estar ahí? No, es que como todos los jóvenes están en la alabanza, yo voy para la alabanza. Pero si tú eres para otra cosa. Yo conozco gente que están en servidores desde hace años, pero son bien lindos como servidores. Ahí los tiene el Señor. Y uno podría pensar, pero ¿por qué no ha avanzado? ¿Por qué todavía no predica? No, lo de él es eso. A eso lo llamó el Señor. Entonces, ¿a qué te llamó el Señor? ¿Qué te dio? Vaya, pues, estás estudiando en la universidad y empiezas a ver que aquí que vino alguien y puso un supermercado, tu amigo, y vienes tú, le quieres poner un supermercado a la par. Pero si tú estás estudiando para psicólogo, ¿qué vas a hacer poniendo un supermercado? Tú haz lo que te toca hacer. Es que me está ganando ventaja porque a veces se va a volver millonario. ¿Y qué? ¿Tú crees que el que es millonario es más feliz por ser millonario? No, la verdad no. Dice la Biblia que la prosperidad no se mide por la cantidad de bienes que una persona posea, sino por la capacidad que Dios le da para disfrutar de lo que tiene. La abundancia, pues. Entonces, disfruta lo que tienes, pero tienes que saber hacerlo bien y no estorbes a los demás. Otro, Éxodo 18 del 17 al 19. Y el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo.
sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. ¿Qué vemos aquí? Que Jetro era considerado. Vio, por ejemplo, que el pobre Moisés todo el día pasaba juzgando casos. Imagínense, tenía más o menos un millón de personas pastoreando. Yo pastoreo 15 y ya a veces no sé ni qué hacer. 1 millón de gentes. Grosera esa iglesia, ¿verdad? ¿Con qué razón tantos clavos que habían? Tantos problemas. Pero Jetro se dio cuenta y fue considerado. Dijo: no, Moisés, así te vas a morir. Tú no puedes estar haciendo eso. A veces no somos considerados. A veces vemos que alguien está haciendo demasiado y no le ayudamos. Si tú miras a alguien, por ejemplo, dice por ahí, es que a veces no sé, son cosas que he visto, pero dice el que quiere, ¿cómo es? Conquistar a la sierva, dice, y está cargando un montón de sillas. ¿Ya lo viste? Lleva como 200 sillas. Ahí va, ¿verdad? Ah, no, pero él se siente que es. Pero en verdad, cuando aquí tal vez no lo vemos, pero por ejemplo allá en Guatemala, después de la proclama o después de un retiro, cuando decían siempre al final: hermanos, a los que no se estén yendo todavía, por favor ayúdenos con las sillas, ¿verdad? A armar en grupos de 25 sillas y después las vamos a trasladar para allá. Había gente que decía: yo me voy, si yo lo que quiero es salir rápido. Pero siempre hay gente considerada que decía: si no lo hago yo, lo va a hacer el servidor, y él tiene que hacer no solo eso, sino otras cosas. Entonces ayudemos en la casa. Está aquello lleno de trastes, de platos, ¿cómo le llaman? Lavado, el trastero, ahí está lleno de platos y solo pasamos. Sí hay bastantes platos aquí, ¿verdad? Ayudemos a lavar platos. Vaya pues, una forma para que eso no suceda: cuando vayas con tu plato, tu vaso y tu tenedor, si hay un tenedor, hay un cuchillo, lávalo también. No seas desconsiderado. No, lo mío, ahí está, yo lavé lo mío. Ahí había un tenedor, ¿por qué no lo lavaste? ¿Quién lo va a tener que lavar si no lo lavas tú? ¿Tu mamá o tu papá? Bueno, o tal vez el perro, porque hay unos perros que son bandidos, son buenos para eso. Entonces, seamos considerados. Mami, ¿no te duele el brazo de tanto estar trapeando? Ay, sí, mi hija, hazlo con el otro brazo. ¡Qué bárbaro! Desconsiderado. ¿Quieres ser amigo de Dios? Ayuda. No te quedes ahí. Está difícil eso. Pobre la gente lo que hace. No, hombre, ayudemos. Un día viene a hacer limpieza. No te quedes ahí sin hacer nada. Busca. Ya terminaste lo que estabas haciendo y lo hiciste bien. Ahora, ¿en qué más ayudo? ¿Verdad? Entonces, como Jetro era amigo de Dios porque era considerado, pero otra, era portador de consejos. Era un consejero. Entonces, un amigo de Dios puede aconsejar. ¿De acuerdo? Que siempre hay un consejo en tus labios para darle a alguien que lo solicite. No vas a andar aconsejando gente que no te pide consejos. Mire, yo lo quiero aconsejar, por un tubo te van a mandar. Mejor, si no te lo piden, no des el consejo. Yo a veces digo eso porque soy el pastor, digo: hermano, mire, no me está pidiendo el consejo, pero yo se lo voy a dar. Si usted quiere, lo hace, porque eso es lo que me toca. Pero no vas a agarrar, Lalito, te voy a dar un consejo. Si él no me lo está pidiendo, ¿para qué se lo va a dar? Si no me lo está pidiendo, probablemente no lo vaya a hacer. Entonces me voy a desgastar. Pero siempre que haya un consejo en tus labios. Bueno, solo con leamos, vamos a hacer una oración pequeña y nos vamos. Tengo otros, pero Éxodo 18:9. No, solo vamos a orar para terminar. Ahí quédense. Éxodo 18:9. No sé si estabas diciendo la guitarra, pero te estabas burlando de mí, ¿eh? Lero. Yo así, ¿qué pasa, niña?
Miren este, pues. Y se alegró Jetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué característica podemos ver ahí en Jetro? Se alegró del bien ajeno. Ahí está aquel que está prosperando. ¿Saben ni qué está haciendo? Exacto. Imagínate que te gradúas y el día que te gradúas te encontrás con una señora en un semáforo. Señora, le ayudo, mire que, y todavía con tu cartón aquí de la graduación, del título que te dieron, le ayudo. Y resulta que es la mujer más rica de Puebla. Y te dice: ay, joven, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Lalo. Entonces, mire, fíjese que yo tengo una granja, una pequeña granja. Es la mitad de Australia. Entonces yo quiero, por favor, que usted en línea me la administre. Le voy a pagar $30,000 al mes, más bonos. Entonces, de repente, Lalo empieza a trabajar desde su casa, porque es en línea, y empieza a administrar. Y de repente la cuenta, y de repente ya anda en un auto, un bueno. ¿Cómo? Pues salen caros tunear los bochos. No, pero no, está hablando de una así, marca poderoso, Maserati. ¿Cómo? Una Homer, ya no son tan, ya no son. Un Tesla, un eléctrico y toda la cosa, o un Challenger. Bueno, ahí anda Lalo. Ahí saca a pasear a sus perros, ahora los amarra a la puerta y los pobres perros ahí, y él con su auto así, ¿verdad? Entonces, pero viene otro, ¿saben ni a qué se está dedicando? En lugar de decir: Lalito, te está yendo bien, estás diezmando. No, son bromas, son bromas. Es que tenía que echarle salsa a los tacos. Amados, alegrémonos con el bien de los demás, hombre. Sale alguien, miren la nota que saqué. ¡Hala! Sabes hacer buenos pasteles de plano, ¿verdad? O te conquistaste a la maestra o al maestro. No, hombre, alegrémonos. Es que empecé mi negocito, fíjense que dices: te felicito, sigue adelante, así te va a prosperar el Señor. No pienses, no, entre más tira le echo a este, mejor van a hablar de mí. No, hombre, para ti es lo tuyo. El otro, hazlo feliz. Si él está feliz, sé feliz con él. Jetro se alegró y dijo: no soy israelita, pero me alegro que Dios les haya hecho el bien. Amén. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar, vamos a sellar esta palabra. Éxodo 18:10. Entonces Jetro dijo: bendito sea el Señor que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Es decir, un amigo de Dios le da la gloria a Dios de las cosas. No dice: es que mi yerno, ese es el que es bueno, yo lo conozco, yo sabía que él iba a poder hacer. No, Dios fue bueno. Yo creo que Jetro se convirtió al ver las actitudes de Moisés, pero bueno, ese es mi pensamiento. Démosle gracias al Señor y digámosle: Señor, yo quiero ser tu amigo, quiero aprender cómo se manifiesta un amigo tuyo. Quiero ser considerado, quiero alegrarme con el bien de los demás, quiero aprender a darte sacrificio, quiero ser excelente en todo lo que hago. Y así empieza a ver todas las características. Y cuando sientas, el Señor te va a decir: ya no te llamo mi siervo, te llamo mi amigo. Y de ahora en adelante vas a saber todo lo que voy a hacer, lo vas a saber. Amén. Oremos pues. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, gracias por amarnos como lo haces. Por favor, permite que deseemos ser tus amigos. Por favor, pon en nuestro corazón un anhelo tan fuerte que nos volquemos a buscar tu amistad en nuestra intimidad, en nuestro servicio, en la forma como tratamos con los demás, respetando la función de los otros, pero también alegrándonos con los éxitos de ellos. En el nombre de Jesús,
Señor, por favor, haz de estos jóvenes candidatos para convertirse en amigos tuyos, Señor. Que si de algo ellos se van a enorgullecer en algún momento, es que digan: soy amigo de Dios, Él me considera su amigo, su amiga. Por favor, papito, siembra en ellos esta palabra, que no se salga de su corazón. Ahí guárdala, Señor, para que siempre haya un deseo en ellos por ir más allá de lo que, del lugar a donde todos llegan, que ellos quieran ir siempre más y exceder, Señor, sus propias capacidades. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya.